amigos? Buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Intralmed Televisión, siempre tras el informativo. Hoy miércoles, la última entrevista del año, hemos querido que esté con nosotros el párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en la barriada almeriense del Alquián, el padre José María Sánchez. José María, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. Bienvenido a Intralmed Televisión. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Es un placer para nosotros que estés con nosotros este día, a tan solo un día de la Navidad, hablaremos de la Navidad, pero también importante porque en la jornada de ayer, después de un año en el que habéis estado buscando dinero hasta debajo de las piedras, se puede decir, finalmente esa cubierta de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen finalmente ha sido rehabilitada y ayer teníais la oportunidad de celebrar una misa y también de bendecir ese techo. Ayer fue, pues como dice, un año, diríamos, muy intenso, ¿no? Pero en realidad han sido 2 años, ¿no? Que llevamos un poco con el proyecto adelante y sí, ayer ya, gracias a Dios, después de 1 mes y medio de intervención, pues pudimos celebrar esa misa de acción de gracias en familia, porque la parroquia del Alquián, pues, bueno, como el resto de parroquias que tengo, ¿no? Pero en este caso del Alquián es un barrio, pues, muy familiar y la verdad que disfrutamos ya en esta víspera de la Navidad que siempre lo unge todo un poco más de entrañable. Pudimos ya pues presentar a Dios, lo primero de todo, y disfrutar nosotros, porque lo que ofrecemos a Dios siempre redunda en bien de las personas. Pudimos ya presentar nuestra iglesia rehabilitada, con esa intervención que era tan necesaria del tejado, tanto exterior como interiormente, y pues ya hemos procedido a remozarla en su interior, la electrificación nueva, en fin, a decentarla y dignificarla, pues todo lo que hemos podido. Y además con la presencia del propio alcalde de Almería, acompañado del concejal de promoción de la ciudad, bueno, pues para dar un poco más de solemnidad al acto y bueno, una misa dentro, que tú bien comentas, el aforo permitido que se puede llevar a cabo, pero por lo menos pues tener esa iglesia totalmente ya rehabilitada, se puede decir, ¿no? Sí, quiero agradecer, ¿no? Pues la ayuda siempre, la colaboración estrecha y el cariño, ¿no? Que nuestras instituciones pues siempre prestan, ¿no? a la iglesia, ¿no? El alcalde pues siempre muy sensible a las realidades de los barrios y él pues como católico lógicamente, ¿no? Pues siempre respaldando a la iglesia en todas las iniciativas y acompañando la vida de todos los vecinos, ¿no? Que al final es su tarea, su misión y él lo hace pues con mucho cariño, ¿no? Ahí te vemos justamente en el momento que estás bendiciendo ya esa cubierta entera repleta ya perfectamente preparada, porque bueno, habéis tenido de todo, goteras, se estaban desconchando. Cuéntanos cómo fue y cómo ha sido, porque bueno, creo que ha sido todo el barrio entero el que se ha volcado en este proyecto que habéis llevado a cabo. Me dice la gente, ¿no? En estos últimos meses especialmente, hay que ver lo que te gusta en una obra. Pues mira, sinceramente no me gusta nada. Y lo decía ayer en la misa, ojalá los curas no tuviésemos que dedicarnos nada más que a la cosa espiritual, ¿no? Atender a las personas en cuanto a ellas mismas, pero claro, somos también responsables como párrocos del patrimonio sagrado, que al final no es cuidar de cosas, sino de realidades materiales que están profundamente ligada a la vida de las personas, porque esta iglesia del Alquián, que es centenaria, en el año 2014 cumplió su centenario, pues no solamente es un hito histórico, un testigo de la historia de este barrio, sino que ligado a ese suelo, a ese tejado, a esos muros, a esas imágenes sagradas, ha pasado la vida de muchas generaciones de alquianeros. Entonces, no es cuidar cosas materiales, porque es verdad que bueno, pues con tener las cosas dignas y limpias sería suficiente, claro, sino que además, no solamente por el valor religioso, eminentemente, sino porque todo lo religioso nos liga y nos une mucho más a nuestra identidad, a nuestras raíces. Entonces, restaurar la iglesia del Alquián es, diríamos, mirar al pasado con una memoria agradecida, y procurar que el futuro pues sea igual de feliz que lo ha sido el pasado y que estamos viendo el presente, a pesar de las dificultades, ¿verdad? No obstante, ese proyecto que habéis puesto en marcha, creo que lo empezaste el pasado año, apadrina una teja. Apadrina una teja. Porque eso es crowdfunding totalmente, de decir que todo el alquianero pueda intentar apoyar, ¿no? En esa obra. Bueno, es que empezaba por ahí un poco la intervención, porque teníamos goteras, caía tierra, caía el del propio entablillado, muchas veces astillas de madera, bueno, era un poco desastre, ¿no? Y entonces, pues bueno, pensando con el Consejo Parroquial, ¿cómo podemos encauzar esto? Venga, pues la gente tiene que sentirlo como propio, ¿no? Pues hay que apadrinar esta iniciativa, pues vamos a empezar por las tejas, pues apadrina una teja.
y con alegría, pues más de 200 familias han apadrinado su teja de la parroquia, ¿no? Además de tantísimas iniciativas, hemos tenido empresas colaboradoras de dentro del Alquian y de fuera, y lo quiero agradecer profundamente, porque gente que, entre comillas, no tiene nada que ver con nuestra parroquia o nuestro barrio, pues con mucha alegría, y a veces que sin pedirlo, ¿no? Me han llamado: yo, José María, que me entera que estás aquí liado con tu barrio, tu parroquia y tal. Pues toma un donativo, ¿no? Y tanta gente que a lo mejor no dispone de recursos económicos, pero sí de su capacidad y su potencial humano. Ha sido un trabajo de todos y ha sido muy ilusionante, porque reactiva la vida de la parroquia. Todo el mundo la siente como propia. Lo decía ayer en la misa, aparentemente en un mundo descreído, que no tiene, diríamos, tanto espíritu religioso, pues esto ha hecho que sea un poco un revulsivo, ¿no? La noche previa a la apertura de la iglesia, un montón de gente joven ayudando, llevando los bancos a la iglesia, es decir, ha reactivado mucho la vida de la parroquia y del barrio. No obstante, ahora ya lo que siempre va a quedar para siempre en esa iglesia centenaria es que un trocito de los alquianeros también han tenido un poquito de su alma en esa rehabilitación finalmente que se ha llevado a cabo de toda la cubierta. Efectivamente, no solamente ya, como digo, por la historia de las propias familias y generaciones, claro, que viven allí y han celebrado los momentos más importantes de su vida en su iglesia, sino que además ya materialmente, claro, cada uno tiene un trocito de la iglesia, y eso es muy importante. Mientras han estado las obras, has tenido que estar haciendo oficiar misa, sí, donde has podido, pues, ¿no? Los domingos celebramos la misa al aire libre en un patio que tenemos en el centro vecinal, y gracias a Dios ha hecho buen tiempo, hemos disfrutado de buen tiempo, y la misa diaria pues ha sido en la capilla de la guardería municipal, que en sus inicios pues la regentaban religiosas, y por eso hay una capilla pues bastante apañadilla, y bueno, pues nos hemos defendido, y la gente con ilusión. Con ilusión, lógicamente. José María, ¿cómo ha sido? ¿Cómo habéis vivido toda esta pandemia, estos 6 meses, casi 7 meses que han sido de pandemia, con confinamiento, con desescalada? Ahora pueden entrar tantas personas, ahora que se tiene que quitar, de nuevo volvemos a encerrarnos con una serie de normas. ¿Cómo lo habéis vivido desde dentro? Bueno, pues la verdad que ha sido, diríamos, un desajuste grande en nuestra vida, pues como en la vida de todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Porque esto sí que ha sido global. Pero bueno, pues a nivel religioso, o a nivel parroquial, o a nivel de barrio, pues bueno, del temor, del miedo inicial, que luego pues se va transformando progresivamente en precaución, en medidas de prevención sanitaria, en atender muchísimo pues las indicaciones que nos van marcando cómo hemos de desarrollar con la máxima normalidad nuestra vida. Pues la verdad que hemos tenido, como tantísima gente, que reinventarnos. Claro. La iglesia tiene que seguir funcionando, porque precisamente en los momentos donde las personas sufren más tiene que estar la iglesia a su lado, ¿no? Entonces ha sido una cosa muy simpática, porque todos los curas, o casi todos, nos hemos convertido, unos en youtubers, otros los más listos y que manejan mucho los medios, ya son influencers todos, y luego los catetillos que más o menos nos manejamos en las redes, pues tirando de diversas redes, pues hemos tenido que llevar aquello que los feligreses no podían presenciar y vivir en primera persona, porque aunque los grandes medios de comunicación nacionales emiten las celebraciones religiosas, claro, nacionales, autonómicos, municipales, nosotros porque intermedia con el señor obispo habéis retransmitido la celebración de la Eucaristía y demás, pues nuestros feligreses también exigían esa proximidad con su parroquia. Entonces pues hemos tenido, yo particularmente por los domingos, la misa, hemos vivido una Semana Santa tan importante para nosotros, bueno, pues intentando estar dentro de la distancia lo más cerca posible de la gente. Sí. No obstante, te habrás encontrado con multitud de dramas, multitud de vivencias en todo este tiempo de confinamiento. Habrás conocido personas que han pasado el COVID, otras que el temor de no salir porque pueden pillar el COVID. ¿Cómo ha sido todo eso personalmente para ti, en este caso? Bueno, pues yo, como cualquier persona, ya digo, pues momentos de miedo, de incertidumbre, piensas en la familia, pues yo pienso en mis padres, pienso en mi hermano que vive en Málaga, por ejemplo, es decir, un poco la incertidumbre de no saber, ¿no? De no saber, y bueno, pues ese miedo real, como el de tantas personas, ¿no? Pero bueno, pues y ya a nivel, pues como sacerdote, pues acompañando a mucha gente en la enfermedad, gente que por tener familiares lejos, pues esa inquietud, ese nerviosismo constante. Hemos tenido que acompañar gente en el momento de su muerte, y luego pues esas celebraciones religiosas, ¿no? De exequiales, funerales, que han sido tan frías, ¿no? Y con tanto dolor de tantos familiares que no han podido despedirse de sus seres queridos por el peligro de contagio.
Y después de todo esto, aunque no ha pasado mucho tiempo, pero después de todo esto, pues bueno, ya uno va reaccionando y vamos viendo siempre con una mirada sobrenatural, ¿no? Porque el que no vive mirando al cielo al final se ahoga en la tierra. Entonces, bueno, pues algo Dios quiere contarnos con todo esto, ¿no? Y una es hacernos conscientes, a pesar, ¿no?, del dolor de la pandemia, hacernos conscientes de que la vida es mucho más que lo que vemos, tocamos, nuestros éxitos y fracasos puntuales y temporales. El cielo está ahí. Y también vivir el dolor, el sufrimiento en una clave de esperanza. Es muy importante no agobiarnos, no asfixiarnos. Hay mucha gente pues, que lo han pasado, lo están pasando o lo pasarán. Lo pasarán, ¿no? claro, lógicamente. Al final es algo pues, que tiene que vivirse pues, con paciencia, con serenidad, intentando bueno, pues, no hacer de toda la vida un acontecimiento puntual, ¿no? Como es esta enfermedad que es muy agresiva, ¿no? El problema. Y todo el mundo pues no nos pasa igual. Yo lo pasé también el mes pasado y en fin, pues aquí estoy, ¿no? Claro. Gracias a Dios, ¿no? Y como tanta gente. Entonces, pues nuestra labor y un poco es estar al lado de la gente, ¿no? ¿Te has encontrado con gente que haya podido incluso perder la fe de decir, ¿dónde está? Que ahora es cuando más lo necesitamos. Pues fíjate, siempre hay, ¿no?, experiencias de este tipo, pero lo que me estoy encontrando es lo contrario. Es lo contrario. Gente que se ha dado cuenta de que el ser humano es pequeño, es pobre, es limitado. Yo creo que la enfermedad es la mayor pobreza del ser humano, porque cuando hay salud uno es capaz de todo. Es capaz de levantarse, es capaz de reconstruirse a sí mismo, es capaz de emprender nuevos proyectos. Cuando falta la salud, nos falta todo. Pero a pesar de carecer de salud o de ver nuestra fuerza humana pues, más limitada, siempre tenemos, ¿no?, esa visión de que el ser humano es mucho más que una limitación física. No somos lo que somos por nuestro vigor físico, somos mucho más. Nuestra dignidad no radica solamente en eso. Y al contrario, como digo, esta experiencia de pobreza y fragilidad del ser humano ha hecho que mucha gente busque a Dios y se ampare y se refugia en Él. O sea que por eso digo que ha sido una experiencia de contraste. ¿Crees que hemos estado viviendo durante todo este tiempo con la incertidumbre encima de la cabeza y no, le digo por nuestros dirigentes, por los que nos están gobernando, por los que nos llevan gobernando, tanto en la Junta de Andalucía, Gobierno Central, para no entrar en política, pero con una incertidumbre de que un día nos decían una cosa y al día siguiente nos la cambiaban y al día siguiente te vuelvan a cambiar de nuevo y no saber qué hacer, ese miedo que se puede tener? La verdad que ha sido una situación que yo creo que nos llegaba nueva para todos, ha sido muy rápida. Diríamos que el daño ha sido muy violento y no ha habido mucho margen de reacción. Gobernar es muy difícil. Se juzga, ¿no?, a quien tiene pues, la misión, ¿no?, de gobernar con mucha facilidad, ¿no?, a los que están en los altos mandos de la sociedad, los podemos juzgar muy rápidamente, pero gobernar es muy difícil. Si gobernar la propia casa, vivir la propia familia, el educar a los hijos, en la empresa, en el trabajo, las cosas más cotidianas nos resulta difícil, cuanto más, ¿no?, un drama de este calibre. Pero claro, yo quiero pensar en positivo, no quiero pensar en negativo, no quiero pensar que se haga política en los momentos de desastre, no quiero pensar que se utilice el dolor del ser humano para manipular nada, no quiero pensar en eso. Quiero pensar que no ha pillado de nueva, hacía 100 años que no vivíamos algo semejante. Algo semejante igual. Algo semejante, al menos en nuestro territorio más cercano. Y bueno, pues pienso que sobre el camino recorrido se va aprendiendo. Y bueno, pues espero que no tengamos que volver a tomar iniciativas de ninguna clase, confinamientos, restricciones, que todo vaya mermando poco a poco y que la salud y las vacunas y la mejora pues sea progresiva. Es verdad que no ha pillado de nueva y la capacidad de reacción cuando hay que tomar decisiones de tan grave calado, y ahí vemos los desastres económicos, profesionales, familiares. Eso es lo que más se está perjudicando. Al margen del dolor humano, ¿no?, por la enfermedad y las muertes, es difícil de gestionar. Yo quiero pensar que no ha pillado muy de nueva y son decisiones muy graves las que hay que tomar y bueno, pues todos tenemos un poco el margen del error, ¿no? Sí, lo que pasa es que a unos les pillan más con más tiento que a otros, unos parece que espabilan un poco más, otros aprenden también de los errores, otros siguen cayendo en la misma piedra
y la situación en la que nos encontramos. Ahora parece ser que la luz del túnel se ve al fondo con esa vacuna, que a partir del domingo se va a llegar ya a Almería. Ha anunciado el propio delegado esta misma mañana que las residencias de mayores, todo el personal sanitario va a ser, por lo menos algo bueno tenemos, ¿no? Sí, como dices, vemos una luz, ¿no? Al final de este túnel. Pero bueno, es una luz para este túnel. Para este túnel, claro. No pensemos que ya hemos llegado a la panacea de la existencia. Vendrán más túneles y todo se comunica en una época y en un momento de globalización. Vemos que lo malo también es global. Entonces tenemos que aprender de este camino recorrido y bueno, pues enfrentarnos al futuro con la tarea un poco preparada, al menos preparada. En este caso, como persona que has pasado la enfermedad totalmente asintomática, que no has tenido ningún tipo de problema, pero estamos viendo como en Almería, por ejemplo, los datos, hoy hemos conocido las 213 personas más contagiadas. Es un continuo goteo de personas. En estos momentos lo que hay que pedir, y más que todo para lo que viene a partir de mañana, la situación de la Navidad, fiestas, reuniones familiares, reuniones de amigos, de allegados, es que es la palabra que se ha aprendido mucho de moda ahora, prudencia ante todo, ¿no? Me imagino. Claro, la prudencia, el problema es cuando hay que dar orientaciones, indicaciones que tienen que ser muy concretas y no somos concretos. Es decir, el término allegado. ¿Qué significa allegado? Es que es increíble. Allegado es una persona con la que uno comparte asiduamente su vida. Yo puedo tener un compañero de trabajo que sea allegado y tener un primo hermano que viva en Australia. Totalmente. La sangre me corre con mi primo, pero el caso es que comparto mi día a día en la oficina, en el despacho, en un colegio, en donde sea, con otra persona por la que no me une la sangre. Entonces hay que puntualizar mucho más las cosas, la prudencia, etcétera. Tenemos que dar piensos, ¿no? Hay que dar orientaciones muy claras, muy concretas. Y lo que supone un sacrificio un día, a la larga, será una ventaja y será curarnos en salud. No, es que nos anunciaban, no va a haber 17 Navidades, 17 comunidades autónomas. Bueno, contando 19, en este caso con Ceuta y Melilla. Pero es que al fin y al cabo, cada comunidad es la que finalmente dice. Entonces, si nos dicen una cosa antes y nos la vuelven a cambiar, ¿qué credibilidad se puede llegar a tener en esas personas que nos están gobernando? Pero fíjate que yo lo de diferenciar por sectores lo veo muy acertado, porque el primer confinamiento fue asfixiante. Claro. Yo pensaba en nuestros pueblecillos de Almería, un pueblo de la sierra donde hay 100 habitantes. ¿Qué sentido tiene que esas personas vivan con el mismo miedo, el mismo temor o la misma restricción que podemos vivir en la capital, donde está todo masificado y está todo... Es decir, hay que saber diferenciar, la prudencia es para todos, pero hay que concretar las cosas según a quién y dónde se aplican. Entonces, es verdad que la movilidad, yo pienso que es el mayor factor ahora mismo de contagio. Se está viendo, claro. En Almería, el primer confinamiento, hablábamos del mes de marzo, gracias a Dios vimos la pandemia en televisión. Sí. La vimos en televisión, prácticamente. Fue a partir del verano, cuando ya se abrió el aeropuerto, comenzaron los viajes, llegó el turismo, que hace falta por una parte, pero claro, no a cualquier precio. Ya, pero entonces, si llega un gobernante y te dice, ya hemos vencido al virus, ya no hay ningún problema, salgamos todos a la calle, disfrutemos, porque hemos vencido al virus, segunda ola. Claro, y además eso es engañar a la gente y engañarse a sí mismo. Un virus no se vence. De hecho, yo no soy muy ducho en el tema, pero los virus van mutando, es decir, se van adaptando a nosotros. Ya estamos con los ingleses, el inglés que empezó ayer. Esa nueva cepa que ya dicen los entendidos que es una mutación del propio virus, ¿no? Entonces, no se ha vencido, ni se va a vencer en un horizonte muy próximo. Entonces, la cuestión no es pasar de la nada al todo, ni del todo a la nada, sino que se pongan los filtros necesarios, si hay que hacer mayor control sanitario, tanto en los que podemos salir de un momento de Almería como los que vienen a visitarnos, que vienen a un lugar acogedor y con las puertas abiertas, pero abrir las puertas sin ningún tipo de control descabellado totalmente. José María, a partir de mañana, la Nochebuena, familia, unión. ¿Qué es la Navidad? Pues la Navidad es el acontecimiento que divide en dos la historia de la humanidad. A mí me gusta recordar siempre, ¿no? ¿Qué día es hoy? Mira, hoy es 23 de diciembre del año 2020. ¿Por qué? Porque hemos calculado aproximadamente, con el margen del error de hace 2000 añillos, que hace 2020 años nació Jesús de Nazaret. La Navidad es el acontecimiento que divide en dos la historia de la humanidad. Porque alguien vino a nuestra tierra que
era y es un poco especial. Y ya si seguimos profundizando, pues la Navidad es el encuentro de Dios con la humanidad. Y es un encuentro, lo que estamos hablando, sí, concreto, real, que se toca, que se siente, que se vive. Un encuentro que se traduce a nosotros. La Navidad, celebrar la Navidad es el traducirse, llamamos el encarnarse de Dios en nuestra humanidad, hasta el punto de asumirla, de hacerla suya. Y esta proximidad de Dios con el ser humano hace que broten esos deseos en los que muchas veces nos quedamos solamente así un poquito de puntillas. Sí. Deseos de afecto, de cariño, de acogida, de paz, de amistad, de fraternidad, de un poco ese sentirnos más próximos, más prójimos, ¿no?, unos de otros, pero tiene todo un origen religioso. Entonces, cortar la raíz de la Navidad en su origen, en su identidad, al final será por transformar este acontecimiento, esta fiesta que es la Navidad, en algo que no lo es. Por eso es bueno siempre, respetando la fe o la no fe de cada uno, recordar siempre que esta fiesta está abierta a que cada uno pues, la pueda vivir con su originalidad y con su propia personalidad. Yo veo muchas veces que gente que no comparte la fe cristiana o sencillamente no tiene fe, no tienen vida espiritual o vida religiosa, pero participan de estas fiestas y en Semana Santa pues les gusta ver el esplendor de nuestras manifestaciones de fe. Ahora, ¿quién no vibra en Navidad con la alegría de los niños, los villancicos, las calles decoradas, las iglesias pues tan bonitas, ¿verdad? ¿Quién no vibra con eso? Pero, ya digo, todo se debe a esa experiencia espiritual que siendo muy grande se hace muy pequeña porque contemplamos a un Dios que se ha hecho pequeño para estar a nuestro lado, ¿no?, para enriquecernos a nosotros que somos frágiles, pues Él se hace pobre para enriquecer nuestra pobreza. Entonces es una experiencia de alegría, de esperanza. Y bueno, pues a partir de ahí ya cada uno interiormente pues que se interrogue y que llegue hasta donde su corazón le diga. Has comentado Navidad, Semana Santa. Este año no hemos podido disfrutar de la Semana Santa como a los almerienses nos gusta disfrutarla. La del año que viene, tú tienes buena mano. Bueno, pues la del año que viene ya se están cancelando en su expresión pública muchos eventos que coincidirán con la celebración de la Semana Santa y lo más probable es que no haya procesiones tampoco. Lo que tenemos que pedir a Dios y anhelar es que al menos podamos celebrar los grandes cultos de Semana Santa en los templos. Y efectivamente, nosotros somos muy de exteriorizar y la piedad popular es el mayor canal de evangelización en Andalucía. En toda España, por supuesto, pero es que en Andalucía es nuestro sentir, es nuestro modo de expresar. No comprenderíamos una Semana Santa sin expresiones públicas, devocionales, en cada territorio pues con su propia idiosincrasia. Pero bueno, pues este 2021 quizás sea un poco, y así, ¿no?, ojalá, un poco el trampolín de la próxima normalización, ¿no?, que todos queremos. Pero yo creo que este año sería muy prudente, pues pensar en una Semana Santa familiar, dentro de los templos, que también se puede ingeniar muchas cosas, pero claro, movilizar a la gente con el calibre que tienen las procesiones y en días no laborables, es decir, hay mucha más afluencia de público en las calles, más visitas, turismo. Que a todo el mundo le viene bien, claro, porque nosotros lo hacemos por un talante, por un sentir religioso, pero se beneficia a todo el mundo, porque las calles están llenas, las calles de Almería. Pero creo que este año pues todavía será un poquito comedido. José María, estamos ya casi al final de la entrevista. Dos temas que se ha aprovechado durante toda esta pandemia para tramitar leyes en el gobierno de España. La ley de educación, nada menos, la religión, fuera, esta ya no nos interesa. El tema de la concertada, no, los padres tampoco pueden elegir el colegio que tiene que trabajar su hijo, cómo quiere que se eduquen su hijo. Y la última, el tema de la eutanasia, que también se ha aprobado recientemente. Tu valoración de ambas, educación, eutanasia. Pues mira, yo soy muy joven, no tengo gran experiencia de la vida, pero quiero seguir pensando en positivo y que los políticos no aprovechen la oportunidad que tienen para prestar un servicio público. Es muy importante y yo invitaría a que la gente que así lo desee enlace con el vídeo de la audiencia que le concedió el Papa al presidente del gobierno, donde él hizo una reflexión ante el presidente sobre qué debe ser la política. Y decía el Papa, la política debe ser el mayor gesto de caridad, es decir, un político nadie le obliga a prestar un servicio público y por tanto si lo hace debe ser con un talante y un corazón
de verdadera benevolencia hacia la ciudadanía. Yo pienso que hay ministerios o hay grandes realidades que debieran estar muy reservados para que sus titulares no dependieran de ningún tipo de ideología, para que se salvaguardara la integridad de aquello de lo que se ocupan, como son la educación, la justicia y la sanidad. No debieran depender de ninguna orientación ideológica. Arrebatar al ser humano la educación religiosa no es darle libertad, es arrebatarle su capacidad religiosa. Vivimos en una España que es bimilenariamente cristiana. Por tanto, cerrar los ojos ante el cristianismo, no con la pretensión de que todo el mundo sea católico, no. Estudiar religión católica no es, diríamos, el querer imponer un credo a nadie, pero sí es gozar de la cultura necesaria para comprender la sociedad de la que tú eres parte en este presente y la serás, si Dios quiere, en el futuro. Por tanto, eso es un fracaso en la educación. En segundo lugar, estamos hablando de que los padres puedan elegir la educación de sus hijos. Da que pensar, da que pensar. ¿Acaso los padres no son los que más aman a sus hijos? Deje usted que los padres sean padres. Los principales educadores son ellos. Déjele usted y procure los medios necesarios para que haya esa verdadera pluralidad y riqueza educativa, salvaguardando los cánones comunes en todos los espacios educativos. Y por último, pues bueno, tenemos esa medalla, ¿no?, que se acaba de colgar España, que yo pensaba, el otro día lo rezaba, y hay que ver cómo somos las personas. Por un lado, deseamos, anhelamos la famosa vacuna contra el COVID porque queremos vivir, no queremos estar enfermos, queremos vivir. Y por otro lado, favorecemos que de la desgracia humana no brote el deseo de ponerle remedio, sino que en lugar de quitar de en medio los problemas, quitemos de en medio a las personas. Los recursos sociales, los recursos materiales se deben encauzar precisamente a eso, a que nadie enfermo de larga duración por enfermedad terminal desee la muerte. Los enfermos también son conscientes del cansancio que causan a sus familiares y cuidadores. Claro. Las familias necesitan el respiro y el descanso. ¿Cuánto dinero no se tira en cosas que no son necesarias? ¿No hay dinero para esto? Creo que sí, creo que sí. Por eso, aunque las leyes se emitan y se promulguen y se aprueben, no hay por qué hacer uso de ellas. Los políticos que gobiernen, que es su tarea, pero yo sí que invito a todo el mundo a que se fijen en algo tan sencillo como es la naturaleza. Todos los seres vivos buscan vivir y protegen a los suyos. Que no sea el ser humano el que busque la muerte. José María Sánchez, párroco de la iglesia del Alquián, ha sido un placer tenerte con nosotros en la entrevista. Yo a mis invitados que llegan por primera vez a la entrevista, este es tu caso, les abro las puertas para que mes y algo vuelvan nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes y que afectan a toda la ciudadanía almeriense. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Para nosotros ha sido un placer. Desearte una feliz Navidad y un próspero año 2021. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias, igualmente. Pues nada más, amigos, hasta aquí la última entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo 7 de enero. Estará con nosotros el alcalde de Almería, abriendo, como todos los años, la temporada de entrevistas. Y nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche, una feliz Navidad y un próspero año 2021.